El transurbano bajo la lupa, luego de denuncias de mal servicio y de medidas de hecho de parte de los pilotos ante la falta de pago, es momento de discutir del transurbano y del subsidio al transporte público. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Transurbano. A continuación, la nota sobre lo que sucedió este día. Por no recibir sus salarios y los descuentos injustificados son las demandas de los pilotos del transurbano del área sur, lo que motivó la paralización del servicio este día. Ellos afirmaron que se reanudaría el servicio hasta que el último de los pilotos recibiera su cheque. Tras una reunión con una comisión del Ministerio de Trabajo, donde uno de sus miembros trató de impedir nuestra labor, los accionistas mayoritarios y los pilotos dialogaron. Mientras se daba la reunión, la municipalidad brindó el servicio en el área. Vázquez dijo que el subsidio es un tema que abordan únicamente los empresarios. Luego afirmó que es utilizado para el combustible y a falta de ella proyectan un aumento al pasaje. Le pido a la señora Tel Maldana que investigue. ¿Por qué razón? La señora Connie Gómez no nos libera nuestro salario. ¿Ella es familiar de Luis Gómez? Ella es familiar de Luis Gómez. Ella es la que está al mando, ella es la que maneja todas las arcas de Transurbano. Ella es la que puede decir aquí, allá, ella puede mover todo. No hay auditoría de esos fondos, no hay rendición de cuenta de esos fondos. De hecho, hay muchas denuncias de autobuseros que dicen que no reciben esos fondos. En el predio hay una fila de buses en mal estado. Bienvenidos a Sin Filtro SF Transurbano. Desde horas de la mañana este jueves, varias personas tuvieron problemas para movilizarse, esto debido a las medidas de hecho que tomaron los pilotos. Se supo que un 40% del servicio reanudó en la tarde, luego de haber hablado con los socios mayoritarios, en donde se comprometieron a realizar el pago a los trabajadores del transurbano. Los señalamientos al transurbano no es algo nuevo. Ya se habían tomado medidas de presión de ese tipo en noviembre de 2015. El 25 de noviembre también del año pasado, la Municipalidad Capitalina ya no aceptó las tarjetas de SIGA porque estas reportaron problemas e irregularidades. Y si esto fuera poco, el pasado 20 de agosto el Ministerio Público allanó bodegas de SIGA para recopilar indicios, información, documentos. Una investigación que está en desarrollo sobre el transurbano y también sobre el papel del subsidio. Ese es el tema de la noche. SF Transurbano, damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Osaro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hablemos primero del tema de subsidio al transporte público, un servicio importantísimo para todas las personas que se movilizan en la ciudad capital, a sus trabajos, a sus hogares. Un subsidio a esta altura es necesario, ha hecho más mal que bien. ¿Cómo lo evalúan ustedes, Daniel? Bueno, el subsidio que se ha dado es un auténtico desastre. El dinero, este servicio no es un servicio apreciado por los usuarios, es un servicio que cambia de precio con relativa frecuencia y con cierta arbitrariedad. Ha habido problemas entre las partes desde el principio. Y encima yo creo que le sale bastante caro al Estado por esa clase de calidad. Y sobre todo estamos hablando de dar privilegios a una serie de empresas que se mueven en la oscuridad, que son muy poquito transparentes y que todos sabemos que pasa lo que le pasó a la compañera que estaba intentando hacer su trabajo y que no querían que no dejaban acceso y esas cosas, porque todo... Este es un clarísimo ejemplo pues, de eso que se viene a denominar vieja política o de acuerdos por debajo de la mesa, privilegiando a actores de los que no sabemos nada y que se llevan un buen pedazo de un presupuesto que es bastante exiguo en el caso guatemalteco. Un subsidio que está en el ojo del huracán, bajo la lupa, es dinero de los guatemaltecos y no hay que ir incluso a los predios para observar el estado de los buses, de las unidades de transporte, tanto del transurbano, incluso los llamados buses rojos, los tomates, ¿no? que se movilizan en condiciones que no son dignas para los guatemaltecos, Star. Vamos a ver, este es de esos problemas que son
Que se vienen arrastrando. Que se vienen décadas. arrastrando, lo vamos a seguir arrastrando en la ciudad del futuro, porque estas, según fue el ofrecimiento, es la ciudad del futuro. No sé en cuál futuro, pero en el futuro ni la mente de quién. El subsidio lo traemos nosotros en un crecimiento. De hecho, el subsidio crece cuando el jefe, el que está de presidente de la Comisión de Finanzas es precisamente Manuel Valdizón. Y que se habla mucho de una relación incluso con Luis Gómez. Y la relación con Luis Gómez, luego se les ve político. en Miami comprando joyas. Pero el punto central es el subsidio, independientemente de quién haya aprobado eso, que en ese caso fue esa Comisión de Finanzas. El subsidio es un dinero que se le da por un argumento que utilizan los autobuseros. El argumento es, este negocio no es rentable. Entonces yo tengo que recibir un dinero extra, digamos, me tienen que complementar lo que yo en teoría iba a ganar para poder seguir prestando el servicio. De lo contrario, incrementar la cuota del pasaje, Sí, ¿no? porque si no vamos a subir el precio del pasaje. Argumento 2 que siempre presentan es, todas las ciudades tienen el servicio de transporte subsidiado. Argumento 3, si no dan el subsidio, entonces esto va a colapsar, ¿verdad? Pero hay varias realidades que no estamos viendo. Por ejemplo, el transporte en Guatemala en realidad es una colección de pequeñas empresitas. Era alguien que tiene 3 buses, otro que tiene 10, otro que tiene 7, otro que tiene 9 y así. Y todos se unen porque hay 2 cualidades que tiene el transporte. Primero, hay un monopolio de rutas. Las rutas solo las puede dar la alcaldía. Luego, esos tienen subsidio por el combustible, por el diésel. Luego tienen subsidio para traer los buses. Luego tienen subsidio, tienen una exoneración de impuestos por los buses. Es impresionante la cantidad, no es que no solo es subsidio, es todas las prebendas que tienen los transportistas, estos urbanos, ¿verdad? Y después todavía tienen que sacar un dinero para poder tener, digamos, lo que estaban diciendo hoy, los beneficios. Y hay una queja muchas veces del transporte de los departamentos que dicen por qué se designa Sobre todo rutas cortas. un subsidio Rutas especialmente a la capital. ¿Y qué pasa con el resto? Y yo creo que el subsidio es un costo de oportunidad, o sea, ¿qué dejamos de hacer con ese dinero? El subsidio en realidad lo pagamos todos los guatemaltecos. Usted que está en Quetzaltenango, en Petén, en Huehuetenango, en San Marcos, nos está viendo, o en Santa Rosa, en Chiquimulía, usted está pagando el subsidio. Usted que está allá en La Gomera, Escuintla, usted está pagando, en la democracia Escuintla o democracia Huehuetenango, usted está pagando el subsidio. Ahora, se lo pagamos todos. ¿Hay un beneficio del subsidio? ¿Se puede percibir algún beneficio del subsidio que se da? Bueno, hay la existencia de un servicio, malo, pero la existencia de un servicio. O sea, al final es dinero que se da para que los guatemaltecos que están en esas condiciones puedan asumir un pago. Los de la capital. Bueno, claro. Porque los de Huehuetenango... Claro, ese es un problema de quién se encarga de esto. ¿Por qué estamos hablando, porque vamos a hablar del gobierno de la UNE y de Álvaro Colom? Porque es el Ejecutivo el que se mete en esto y el subsidio viene directamente del Ministerio de Comunicaciones. Y hay incluso algunos que piensan que fue con una idea preconcebida para ganarse el favor de ese voto urbano, que obviamente no les resultó en su momento al querer solucionar el tema del transporte público. Yo creo que lo que de verdad está sobre la mesa para la UNE no es tanto haber ganado votos con un programa determinado, sino el mal manejo que se hizo de esos fondos. Bueno, vamos las a responsabilidades que se van a acabar pidiendo. Pero quería recordar, y antes del corte quería recordar algo. Quería recordar que el PP gana, según la información de Juan Carlos Monzón, porque le pagan a la gente que mueve a nivel departamental, porque preguntaba a los departamentos, para que no dieran el transporte el día de la segunda vuelta. O sea, hay arreglos bajo la mesa. Hay arreglos bajo la Según mesa, políticos en los departamentos, y aquí sí es un subsidio de disque empresarios, ¿verdad? Bueno, vamos al primer corte. SF Transurbano, envíe sus comentarios, opiniones. Regresamos luego de la pausa. Ix, nos los descuentan mes a mes y no tenemos servicio de Ix porque ellos no han cancelado el servicio. Y igual los pagos
nos tienen con un salario mínimo. Ellos saben que nosotros no contamos desde hace ya más de 36 meses con el subsidio. Ya no hay subsidio para el transporte urbano en la ciudad capital. Eso viene a afectar. Y por otro lado, el hecho de que sin subsidio, pues entonces todavía mantenemos la tarifa que nos han dado. Bueno, las declaraciones tanto en el anonimato de un trabajador del transurbano que se queja de la falta de los derechos que tienen los trabajadores de contar con ICS, dicen que la empresa pues no paga esto y no pueden llegar a las consultas del Seguro Social. También habla el vocero de SIGA, de Transurbano, con la justificación que ya se han dado en otras oportunidades, que no reciben este subsidio y por ello les cuesta sufragar los gastos de operación, los salarios de los trabajadores. Hablábamos que hay un momento en donde el subsidio tiene que entrar en un debate serio. ¿Qué tanto bien ha hecho? Si realmente no hay que hablar de un incremento al pasaje, tal vez no de 5 quetzales como se hablaba en algunas oportunidades, como amenazaban los empresarios del transporte en algunos momentos, sino tal vez de unos 50 a 2 quetzales. En la realidad, muchos usuarios del transporte público en ciertas horas pagan más que pagan 5 quetzales. 5 quetzales por un mismo servicio en las condiciones que están los buses. Daniel, ¿cómo abordar el debate del subsidio de una forma técnica? Yo creo que... No política. Bueno, o técnico-política, porque sí hay una cuestión que señalábamos antes, que es la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de proveer un servicio de este tipo? Como bien decía Estuardo, si tú lo sacas del presupuesto nacional, si es una cuestión del gobierno central, entonces son todos los impuestos de los guatemaltecos. En cambio, lo que funciona en muchísimas ciudades es que sean las propias municipalidades o los propios órganos de gobierno local los que organicen esta clase de servicio, que sea un servicio descentralizado, que es lo que yo creo que tiene sentido. Tiene sentido que no sea de todos los impuestos que pagan los guatemaltecos que se haga un programa especial para la ciudad capital y alrededores, sino que sea de esa ciudad capital y alrededores, o sea, del área metropolitana, la que se encargue. ¿Cuál es el problema? En nuestro sistema no tenemos una figura que se llame distrito metropolitano, porque esto no es un problema de la ciudad capital, es un problema de unir la ciudad capital con los municipios aledaños que forman una gran área metropolitana. En todo país serio existe un órgano de gobierno de alguna manera superior, un músculo político que es capaz de coordinar acciones entre unidades políticas distintas que son las municipalidades. Entonces tienes aquí todas estas municipalidades y yo creo que deberías tener un distrito metropolitano para encargarse de cuestiones como basura, agua, transporte, y esa entidad que sea la que organice esta clase de cosas. ¿Cómo hemos tenido durante toda la vida una municipalidad muy fuerte que se ha peleado hasta cierto punto con las municipalidades que están alrededor? Lo que se generó es esta cosa de la Mancomunidad del Sur, que es básicamente, entre comillas, en contra de la ciudad capital y el alcalde Arzú, que siempre ha sido una figura política muy fuerte, que están, si uno les pregunta a unos o a otros, pues obviamente no hablan muy bien ni los alcaldes del resto de áreas metropolitanas del alcalde Arzú ni viceversa. Entonces, la figura del gobernador departamental es una figura muy débil que no sirve para generar esa clase de disciplina y tenemos ese problema de coordinación. Y ahí es donde entra el Ejecutivo a dar un subsidio como este, a hacer un acuerdo gubernativo que ha puesto en esta situación a todos los actores. Esa es la primera, para mi reflexión política, técnico-política, se tendría que hacer, un mejor ordenamiento territorial para tomar decisiones de una forma más eficiente. Ahora, si hablamos de lo legal, la Procuraduría General de la Nación ha dicho ya en varias ocasiones que pone en entredicho una figura legal para este subsidio. Y en realidad que no la hay. Y ahí caerían muchos responsables. Yo creo que el primer aviso que ya tiene el gobierno de la UNE que les van a llegar es precisamente el allanamiento a las oficinas de SIGA, ¿verdad? Y el secuestro de toda no de toda, pero sí digamos de los documentos que son importantes para la investigación.